Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis callar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Como ustedes saben, estos días he estado metido en todos estos acontecimientos que ustedes y todos hemos sido testigos en nuestro país, que tanta pasión suscitó en el debate público. Ustedes saben que durante horas el jueves, estuve participando en todo lo que tuvo que ver en por decirlo así, en la estructuración del proyecto de ley que eventualmente fue aprobado por la Cámara de Representantes el viernes. Fueron casi 12 horas de intensa, de fuerte debate, porque tal era lógico, había dos grupos con intereses sobre el proyecto y ustedes vieron lo fuerte que fue el debate. El gobernador tuvo que ir 2 veces, hubo situaciones particulares, etcétera, hasta el viernes en que eventualmente ya el país puede pasar la página, esperemos, de esta situación que tanta pasión suscitó entre grupos encontrados y que todo el mundo opinó en su casa, en el debate público. Todo el mundo dijo algo a favor o en contra, vuelvo a insistir, de un proyecto de ley que irresponsablemente fue presentado en el Senado y que suscitó tanta confrontación. No porque, fíjense, no porque esas ideas no se deban debatir, porque es sano en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, donde las cosas se debatan con pasión. Lamentablemente, y ustedes fueron testigos, no se entendió que en el debatir de las ideas lo cortés no quita lo valiente y que uno debe atacar el mensaje, nunca el mensajero. Y lamentablemente ustedes fueron testigos como aquellos que estaban defendiendo lo que consideraban oportuno, ¿verdad? Los que son del sector llamado LGBT, a veces en su debate público no entendieron esa distinción que la democracia, la madurez democrática enseña a sus ciudadanos. Porque a mí no me molesta, al contrario, no me molesta que todas las ideas puedan ser debatidas. Eso es importante y tenemos que enseñar a nuestros niños y jóvenes, los que somos adultos, a que en el país, en un país democrático y pluralista, la gente puede debatir y diferir, porque la madurez democrática nos enseña que la diversidad debe estar reconciliada. Y ustedes vieron, porque yo he sido partícipe de este debate público de manera transitoria, porque ahora yo regreso al anonimato y a la intimidad de la que estoy loco de regresar.
Porque ustedes y yo estamos hartos de que se sigan debatiendo temas cuando el país tiene problemas mucho más urgentes y fundamentales. Estamos hartos de que continuamente se esté debatiendo que si los derechos de los religiosos, que si los derechos de los gays, ya la gente está aquí. Yo estoy a punto de explotar con mucha serenidad como un sindicato. Por eso, todo concluyó. Cada uno pues hará un examen de los frutos de su labor, ¿verdad? De su participación. Pero gracias a Dios pasamos páginas. Como fruto de todo eso, lamentablemente ustedes saben que yo he estado en una influenza en medio de todo este debate y que la resaca de estos días me ha dejado estoy drenado físicamente porque han sido horas, a veces sin comer. El viernes una esposa de un pastor me ofreció un sándwich de jamón y queso con ensalada y por lo tanto cuando ella me lo ofreció dije, Dios mío, sí, es que yo me olvidé que yo no había ni desayunado el viernes, porque claro, nos acostamos a las 2 de la mañana después de hora. Algún día le contaré las incidencias de ese proceso, que lógicamente ambos grupos se entregaron con pasión y nos acostamos como a las 2 de la mañana. Imagínense si yo estaba tan cansado el viernes en la madrugada, cuando ustedes vieron que no se decidió debatir, que nos fuimos, que no me di cuenta que había una alcantarilla y me he ido como un sorullo por ella. Claro, con tremenda vergüenza que el otro grupo no me viera para que no se riera de mí, ¿verdad? Pero por lo tanto fueron días y por eso me disculpan mi garganta y los medicamentos que estoy tomando. Estoy de pie pero dormido, honestamente. Pero fíjense bien, hoy la Iglesia celebra el misterio de la Trinidad. Es decir, la Iglesia profesa que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en Dios hay 3 personas distintas de una única naturaleza. Eso es lo que la Iglesia proclama, el misterio de Dios. Es decir, misterio es sinónimo de la intimidad. La Iglesia proclama que la intimidad de Dios es 3 personas distintas de una única naturaleza. Pero escucha bien, la Iglesia no solo profesa un número y una especie de combinación curiosa, 3 personas distintas, una única naturaleza. La Iglesia proclama con ello una experiencia, un encuentro. Es decir, ella, cuando se ha encontrado con el Dios que ha revelado su misterio, que ha revelado su intimidad, ella descubre que Dios es Padre. Es decir, que la relación entre el hombre y Dios es la relación de un padre con su hijo. Nuestra propia experiencia humana, la que has tenido tú, la que he tenido yo, o la que nos podemos imaginar. Dios es un Padre que me ama, que me abraza, que me protege, que me da vida, que me cuida, que es generoso, que llega hasta el sacrificio por mí. Tanto amó Dios al mundo, dice la Sagrada Escritura, que le dio a su Hijo único. Por lo tanto, la relación de Dios conmigo
no es la relación de un esclavo con su señor, sino la relación de un padre con su hijo. Decía el Papa Juan Pablo I, Dios es padre, mejor, Dios es madre. Es decir, Dios es un padre que me ama con un corazón de mamá. Cuando uno descubre la filiación de Dios, cuando uno descubre que Él es mi papá, vuelvo a insistir, con toda la carga que esa palabra tiene en el corazón del hombre, todas las cosas se ven desde una perspectiva distinta. Cuando tú miras todo lo que te rodea, la creación, tú no ves a Dios simplemente como el gran arquitecto sabio que hizo las cosas. No. Tú ves las cosas desde la perspectiva de que Dios es mi papá. Es decir, Él hizo el sol, la luna, las estrellas. Él hizo este planeta, te creó a ti, porque es un papá que quiere que tú seas feliz. Si nosotros nos quedamos en la imagen de Dios creador y Dios arquitecto, no entendemos la carga de emotividad que está en cada estrella, en el sol, en cada planta que Él creó. Tú puedes descubrir que Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. Esto lo he hecho porque yo quiero que tú seas feliz. Es más, solamente el que descubre a Dios como Padre es capaz de entender la lógica del sufrimiento. Porque las grandes religiones del mundo son incapaces de descubrir ese rostro de Dios que Él nos ha revelado con el misterio de la Trinidad. Ustedes imagínense, yo me acuerdo cuando fui a Egipto, de camino a Tierra Santa, en una de las plazas de los pueblos que visitamos, una mezquita del siglo VIII, habían personas afuera vendiendo pues cosas, ¿verdad?, para los turistas. Y entre ellos había un cuadro en la que estaban los 99 nombres de Dios en el Corán. Nombres hermosos que comparten con la tradición cristiana, la tradición musulmana. Él es el misericordioso, Él es el solidario, el compasivo, el todopoderoso, el que todo lo ve. 99 nombres hermosos. Ninguno de ellos es Padre. De esos 99, ellos no le llaman Padre. La tradición judía que con nosotros comparte el Antiguo Testamento, la revelación de Dios al pueblo de Israel, llaman a Dios Padre, pero llaman a Dios Padre del colectivo, del pueblo de Israel. Nunca es una relación personal, tú a tú, como debe ser la relación de un papá. El único que la tradición religiosa del mundo rompió los esquemas y llamó a Dios Abba. Cuando ustedes oren, así fue que le enseñó Jesús a sus discípulos, cuando ustedes se dirijan a Él, diríjanse de esta manera: Padre nuestro, que en el fondo lo que Él le dijo, Abba, Abba. De tal manera que esa palabra, que es aramea, la recoge el apóstol Pablo. El Espíritu mueve nuestros corazones, que nos hace decir Abba, Padre. Era la palabra que ellos habían aprendido de labios de Jesús. ¿Qué es esa palabra? Si ustedes van a Israel, como nosotros fuimos, y ven los nenes judíos detrás de su papá, ellos le llaman Abba, Abba, que significa papi, papi. Es decir, Jesús le enseñó a sus discípulos que nuestra relación con Dios es la relación de un papi con su hijo. Así le van a decir, papi.
No hay ninguna otra experiencia religiosa en el mundo que se haya atrevido a decir sobre Dios ese lenguaje. Por eso es que ustedes escuchan cuando hacemos el Padre Nuestro en la misa, que la Iglesia dice, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, porque es un atrevimiento para un musulmán, es un escándalo para un judío, es algo ignorado por cualquier otra de las grandes religiones del mundo. El cristianismo fue el único que enseñó, es que Dios es papi. Qué distinto es cuando tú ves las cosas desde la perspectiva de esa relación. Tú comienzas a entender hasta el sufrimiento dentro de una lógica distinta. Si Dios, como a veces nosotros entendemos esa imagen de Dios, si Dios es una especie de anciano que está con barba en una nube perdido en el horizonte, una especie de figura insensible ante nuestros sufrimientos y dolores, no podemos entender el sentido de esa palabra Abba. Él es un papi, Él es papá, Él te ama con toda la intensidad de su corazón divino. Es más, la Sagrada Escritura llega a decir, como un niño en brazos de su madre, espera Israel en el Señor. Hasta esa especie de locura. Por eso, miren, una de las cosas que a mí más me conmovió del nieto de mi diácono, que se llama Jesús, cuando tenía 4 años se enfermó bastante y lo llevamos a sala de emergencia. A mí, ese hecho que les voy a contar ahora, me ayudó a hacer oración, porque me hizo entender la paternidad de Dios, el corazón de Dios ante nuestro sufrimiento. Me hizo entender que el sufrimiento no es signo de crueldad, sino la manifestación más elocuente de lo que significa sufrir de un corazón de papá. Cuando nosotros llevamos a Jesús, los niños, eso es universal. Cuando van al médico, cuando van al hospital, yo me acuerdo porque son de esas cosas que te quedan en la memoria. Cuando yo pensaba que me iban a llevar al hospital, yo pensaba en una aguja de inyección más grande que este altar. Porque eso es algo espontáneo. Uno tiene pánico porque me pueden poner una inyección. Y nosotros llevamos a Jesús, claro, con la mala pata que había que ponerle una inyección. Tenía 4 años. Claro, ¿qué argumentos? Porque empezó a llorar, que aquello realmente conmueve. Porque las lágrimas de nuestros niños, que uno quiere, en medio de una inyección, es una especie de oración que te está reclamando, ayúdame. ¿Cómo uno no se va a conmover ante lo que está sucediendo? Pues yo le di el primer argumento. Papi, le dije, Jesús, mira, es que tú eres un nene valiente. Tú eres un nene valiente. Cógelo con calma. Y me dice, yo no soy valiente, yo soy un cobarde, yo soy un cobarde. Primer argumento se fue. La mamá le dio el segundo argumento. Le dio el segundo argumento. El segundo fue simple. Ahora, mira papi, Jesús, tú tienes una nalguita bien linda, enséñale la nalguita a la enfermera. Y él le dice, ¡mi nalguita es bien fea! Ese niño, ¿verdad? Al final tuvimos que, ¿cómo se hace, verdad? Agarrarlo por las piernas, agarrarlo por las manos, agarrarlo por la cabeza. Aquello era como 20 encima de él estábamos, para que pudiera el bendito ponerle la inyección. Claro, a mí eso me acordó
que a veces nuestros padres, ustedes que son papá y mamá y que han tenido esa experiencia que yo les he contado de Jesús, el nieto de mi diácono, ustedes saben que a veces ustedes permiten con calvario en el corazón un sufrimiento transitorio para que después se convierta en una bendición permanente. Eso les pasa a ustedes, papá y mamá. Y el sufrimiento que ustedes sienten en el corazón es el dolor de tener que someter al sufrimiento al nene. Pero ustedes saben, eso es lo más conveniente. Es lo que sucede en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Por eso, cuando tú descubres a Dios Padre, qué distinto se entienden las cosas. Y se dan cuenta que cuando nosotros profesamos la Trinidad, estamos profesando no un número, estamos profesando una experiencia. Pero no se queda ahí. La familia de Dios no concluye en esa relación personal con el Padre. Hay una segunda persona que se llama Jesucristo. Una segunda persona que es nuestro hermano. Un hermano que me ama con toda la intensidad de su divino corazón. Un hermano que se ha sacrificado por mí. Que lo único que hace es que quiere hacerme feliz. Que quiere comunicarme su propia vida divina para que yo sea hijo en Él, hijo en el Hijo, y yo pueda experimentar todo el amor de papá, todo ese amor que Él experimenta. Él nos lo quiere comunicar. Dice la Sagrada Escritura, decía Jesús, dirigiéndose al Padre, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo en ti. Por lo tanto, cuando tú miras eso, tú descubres a ese hermano tuyo que se llama Jesucristo en esa familia de Dios. Miren, una de las cosas que a mí más me impresiona es precisamente algo que sucedía en la década del 20, del 30 y del 40 en Puerto Rico. Era el Puerto Rico de la mortalidad. ¿Cuántos padres de familia en aquella época, con hijos, con muchos hijos, morían a la edad de 40 años? Era un país de la pobreza. Las condiciones de trabajo eran condiciones inhumanas. La salubridad era deficiente. Trabajaban de sol a sol. Miren si es así, que un obispo de Puerto Rico, de origen norteamericano, que se llamó el obispo John, que está enterrado en la Catedral de San Juan, él dijo, denunciando, porque ustedes saben que los cortadores de la caña, habían 6 meses en la cual no había trabajo y tenían que buscárselas como podían en un Puerto Rico de la pobreza. Era el Puerto Rico del hambre, de la miseria. Porque claro, en esos 6 meses, que me parece la zafra, es decir, eran 6 meses en los que no había nada. Ustedes se pueden imaginar que el obispo decía que parecía mentira que en Puerto Rico los bueyes de la caña tuviesen más derechos que los íbaros puertorriqueños, porque a los bueyes, sus amos, sus dueños, los dueños de la cañería, les daban de comer, y al jíbaro puertorriqueño lo dejaban a su suerte y miseria. Ese Puerto Rico de la pobreza, de la gran mortalidad, muchos papás morían a los 40 y se quedaban esas familias numerosas, se quedaban sin el padre que los pudiera sustentar. Saben que muchos hermanos mayores de aquella época
cuando yo escucho sus historias, uno se conmueve. Son hermanos que eran mayores y que sus pobres hermanitos y hermanitas pequeños sin papá, ellos asumían la responsabilidad. Se iban a trabajar, nunca pudieron ir a la escuela, a lo mejor hicieron el primer grado y se fueron a cortar caña o a trabajar donde sea, porque sus hermanos, hermanas y hermanitos no podían morir de hambre. Y no solo eso, esos hermanitos y hermanitas, esos niños sin papá, que sus hermanos mayores cuidaban trabajando de sol a sol, al final llegaron a ser médicos y abogados y maestros y triunfaron en la vida. Y ese hermano mayor, que lo único que hizo fue trabajar, su felicidad, y esa es la historia de tantos puertorriqueños, a veces sin dientes, después de tantas décadas, su felicidad era ver que sus hermanos pequeños pudieron estudiar, fundaron una familia y salieron adelante. Y ellos, su felicidad era que sus hermanos fueron felices. No tenían nada más, sino la satisfacción que cumplieron su deber. Eso que yo descubro en esos hermanos mayores del puertorriqueño de la pobreza, que después de los 40 nuestro país sufrió una revolución transformadora, es el Puerto Rico que tú y yo recibimos como patrimonio. Ese hermano mayor a mí siempre me hace descubrir el significado de nuestro hermano mayor, que se llama nuestro Dios y Señor Jesucristo. Porque Él, mejor que esos hermanos extraordinarios del Puerto Rico de la pobreza, Él tiene las mismas características de esos hermanos. Imagínense, murió por ti y por mí sobre la cruz del Calvario. Se sacrificó hasta el extremo. Vive porque venció la muerte y está entre nosotros. Vive en su palabra, porque cada vez que nosotros proclamamos esto, escuchamos su voz. Vive en la Eucaristía, donde Él nos dice que allí está Él en el sagrario, sobre el altar, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Porque este es un hermano, como son nuestros hermanos mayores, yo que soy el pequeño de mi familia, estos hermanos mayores son como si fueran un papá. Y su alegría es ver dónde están sus hermanos pequeños. Aunque uno tenga 49 años, esos hermanos mayores siempre te ven a ti como un nene. Y aunque estés casado y con hijos, sus alegrías es saber dónde está mi hermanito chiquito. Así es. Por eso Él está en su palabra. Cada vez que tú la lees, Él te habla. Por eso Él está en la Eucaristía. Por eso Él dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso Él dijo que Él está en cada pobre, en cada rostro de un pobre. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Enfermo y me fuiste a ver. Por lo tanto, tú descubres que este hermano nuestro, divino, está caminando por todos lados. Porque es que esos hermanos mayores, su alegría es cada triunfo en cada lugar. Miren, hay hermanos, y yo sé que esa es la experiencia, mayores, que te han tenido que coger, como en el caso mío, yo era el más pequeño. Mis hermanos mayores me bañaban, me cambiaban pañales, mis hermanas, etc. Hay hermanos nuestros mayores que a veces, y uno se molesta, y es así, cuando ya son mayores, o nuestras hermanas mayores, se sientan cuando tú estás comiendo y ellos te han hecho la comida, y ellos se sientan a verte comer, para que tú digas, es que su alegría es ver a su hermanito que come, que está feliz, que triunfa, sus lágrimas de alegría, cuando ven que sus hermanos llegan a donde él no llegó. No es que ellos están pensando, yo no estudié,
yo no llegué allá arriba, no. No le importa. Aunque yo no estudié, mi hermanito llegó a hacer lo que sea. Así es nuestro hermano Dios. Nuestro hermano Jesucristo. Al que tú y yo tenemos que tratar de persona a persona. Pero no queda allí. Este misterio de la familia de Dios tiene una tercera persona. Una tercera persona que es el amor. Lo dice el apóstol Pablo, que ustedes escucharon en la segunda lectura. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es la persona amor. Ustedes se dan cuenta que hay familias que cuando uno las visita son familias disfuncionales. La casa es un témpano de hielo. Le falta el elemento más importante de una familia. Le falta el amor. Y ustedes ven que aunque tienen los nombres, hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos, le falta lo más esencial. Nada de eso. Si no hay esa presencia amorosa, eso que se llama amor, que lleva la generosidad, que lleva la entrega, que lleva a descubrir que el egoísmo es una especie de imitación deficiente de lo que significa ser feliz. Cuando falta el amor en una familia, todo se hace difícil. Hay paredes, hay personas, pero no hay hogar. Precisamente cuando ustedes miran que hay una tercera persona en la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu, que es el amor de Dios, que es el abrazo de Dios, que cuando se acerca a ti, lo único que se acerca es para ser Señor y dador de vida, y vida en abundancia. Te da la Eucaristía, te da el sacrificio, te da la presencia, se entrega a Dios. Es el Espíritu que cuando lo vemos en la confesión, porque es el Espíritu de amor, allí se manifiesta como perdón, se manifiesta en el sacramento del matrimonio y el sacramento del sacerdocio ministerial como servicio, que hay más alegría en dar que en recibir. Esa es la lógica del matrimonio y esa es la lógica del sacerdocio ministerial, que se manifiesta en el bautismo, porque es el amor que se acerca, es el Dios amor, es el Dios que abraza, que no le importa que cometí pecado. Es que el Dios amor, el Espíritu Santo, cuando se acerca a ti, Él no te ama porque tú eres bueno, Él te hace bueno porque te ama. Su amor es gratuito. Por eso, ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la que nosotros descubrimos y amamos. ¡Qué cosas hermosas! Suscita ese amor de Dios porque lo que hace es sacar lo más noble de sí. Mire, con esto concluyo. En estos días, que han sido días de batallas, de cansancio, de frustración, horas, el miércoles hasta las 12 viendo ese proyecto, el jueves, el último día, el viernes, después que ya todo concluyó y que ya estaba el proyecto y se estaba debatiendo en el hemiciclo, yo decidí irme antes, porque mi deseo es volver de nuevo al anonimato y a la intimidad. Ya había concluido todo, lo que se hizo, se hizo. Y cuando me estaba yendo, que voy bajando por las escalinatas del Capitolio, yo veo un matrimonio joven con sus dos niñas. Y él se acercó a mí. Y entonces cuando se acercó a mí, el papá, el joven, me dice: padre, yo soy pastor en Ponce
Yo le quiero agradecer lo que usted está haciendo. Yo quiero decirle que mi familia, mi esposa y mis hijos, estamos orando por usted, por esta batalla que usted está dando. Evidentemente a mí me conmovió. Sus niñas que estaban allí, yo les puse las manos, a las dos, las bendije. Y le dije, mira, yo te agradezco, ¿verdad? Ese amor solidario por la oración. Yo estoy dando esta batalla precisamente porque tus dos hijas que están aquí puedan tener el derecho de poder profesar su propia fe y que puedan ellas tener el derecho de manifestar su fe públicamente. Esa batalla que yo estoy dando es precisamente que esa fe noble que tú le has transmitido a tus dos hijas, tu esposa y tú, que eres pastor en Ponce, nadie le arranque a ella el derecho que tenemos en nuestro país, que la libertad religiosa, que es uno de los elementos fundamentales de nuestra convivencia democrática, nadie le niegue el derecho que ella tenga que silenciar su fe cuando entre a su taller de trabajo o cuando tenga que caminar por la calle. Y el pastor, ¿verdad?, me dio un abrazo, su esposa y sus hijos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando viene y nosotros entramos en contacto con Él. Él es amor. Él va creando unidad. Donde hay odio, suscita amor. Donde hay división, suscita unidad. Donde hay guerra, suscita paz. Díganme ustedes, si no hemos experimentado la cercanía del Dios Espíritu Santo en medio de esta polémica a veces fuerte y frustrante, que tú y yo estamos hartos, cuando nosotros hemos podido ver que los que por siglos hemos estado divididos, no salió a reducir ni una sola expresión de lo que nos divide, sino que aquí se construyó, por decir así, aquellas cosas que nos unen, porque el Espíritu estaba presente. Y nos une la oración. ¿Cuántas viejitas y viejitos, cuántas personas en nuestras iglesias católicas y protestantes han elevado su oración a Dios, a veces con lágrimas y ayuno, reclamando para que nuestro país no renuncie a lo que es su identidad cristiana? ¿Cuántas expresiones de unidad, pastores, protestantes, etcétera? A mí me sorprendía cuando un pastor evangélico me llamó, de los que hemos estado en esta lucha, y me decía, padre, yo estoy sorprendido, es más, hasta asustado. Usted imagínese que pastores pentecostales come fuego en sus iglesias están hablando bien de un sacerdote católico. Usted se puede imaginar lo que eso significa. Eso es fruto, porque Dios es capaz de sacar de los males bienes. ¿Por qué? Porque el amor tiene una fuerza de transformación. Es Espíritu Santo. Por eso es mi exhortación hoy, que es el día de la Santísima Trinidad. Yo te exhorto a qué? A que trates a Dios. A que no te quedes simplemente, por decir así, en el conocimiento de tres números, al conocimiento simplemente de que Dios es uno, sino que lo que te invita a la iglesia, hablándote de este misterio, de esta intimidad de Dios, es que tú lo experimentes en tu vida personal. La Virgen María, nuestra Madre, nos ayudará. Así sea. Amén. Nos ponemos de pie.